Muchísimas gracias por la invitación a Ignacio Sánchez y a Felipe Larraín a la presentación de este libro, Un país, cuatro presidentes, Chile 2050. Me parece muy interesante el ejercicio que realiza el libro de reunir a nuestros cuatro últimos presidentes y hacerlos reflexionar sobre el Chile del 2050. Y cuando uno lee las ponencias de los expresidentes, puede constatar que pese a que existen diferencias, se esbozan particularmente en las ponencias, entre las ponencias del expresidente Piñera y la expresidenta Bachelet, hay muchísimas concordancias respecto al futuro. Y esas concordancias respecto al futuro debiéramos recogerlas. Había un comentario de Janet von Wolters en donde hacía una cita que me pareció muy interesante. Dice: el ser humano tiene la capacidad de reaccionar inmediatamente si le va a llegar un pelotazo, ante el riesgo de un pelotazo. Se mueve inmediatamente para tratar de evitar que le llegue. Pero ante riesgos que se perfilan de más largo plazo en el tiempo, que no se perciben como inmediatos, como por ejemplo la crisis climática, le cuesta mucho más moverse. Y cuando hay desafíos que son estructurales, el crecimiento, la productividad, la desigualdad, la crisis climática, cuesta mucho más que las instituciones se muevan que si le llegara un pelotazo. Y me parece importante constatar que respecto a esos desafíos futuros hay muchísima coincidencia entre los cuatro expresidentes. Y es tremendamente interesante el ejercicio que se hace, porque es una invitación a pensar en 26 años más. 26 años más. El 2050 parece muy lejos, pero pensemos dónde estábamos hace 26 años. 1998. A puertas de la crisis asiática, de la elección Lagos-Lavín. Y muchos de ustedes la recordarán. Yo mismo tenía 12 años, pero la recuerdo esa época muy patentemente. Y por lo tanto, en tiempos de la política, pensar de aquí a 26 años no es tanto. Pese a que se ve muy lejos. Y pese a que en la política hay un perverso incentivo a pensar en la próxima elección más que en la próxima generación. Y ahí es donde los hombres y las mujeres de Estado, que no son solamente los presidentes de la República, tienen que marcar la diferencia. Ser capaces de pensar más allá de la coyuntura, prospectivar los desafíos del futuro y empezar a actuar desde ya. Y este libro creo que nos ayuda en esa dirección. Debo decir además que para mí ha sido muy enriquecedor el contacto directo con los expresidentes, con todos ellos, porque más allá de las legítimas diferencias y también de querellas que tuvimos en el pasado, cuando ocupo la palabra querellas no la ocupo judicialmente, que fue una confusión fácil, sino como disputa pública, sentí siempre su afecto, su respeto y una cierta solidaridad que creo yo viene dado por la conciencia única de las dificultades del cargo y esa famosa soledad que inevitablemente se expresa en el ejercicio del mismo. Con el expresidente Piñera mantuve una positiva relación, conversábamos bastante, con mucho diálogo. De hecho, conversamos el día anterior a su fallecimiento. Y aprovecho de saludar, por cierto, a Cecilia y a sus hijos, a su familia. Y creo que esa conversación para mí fue tremendamente valiosa. También con el presidente Lagos. He ido a su casa varias veces, a la fundación,
hemos tenido conversaciones tanto del pasado, de la historia de Chile, como también esa preocupación permanente de Ricardo Lagos sobre el futuro, sobre la crisis climática. Ese gráfico, cada vez que uno va a su casa, el gráfico que aparece en el libro de la desigualdad, del cambio entre desigualdad y crecimiento, siempre cuando uno va a la casa te lo muestra, porque está profundamente orgulloso de esa reducción de la desigualdad. Y con el presidente Frey también hemos tenido conversaciones muy interesantes, tanto en su casa principalmente respecto al tema comercial, la apertura comercial, que fue con Elwin, con el presidente Elwin se recupera la inserción de Chile en el mundo. Chile, durante la dictadura, era un país totalmente aislado. Recordemos que el dictador fue a España al funeral de Franco y después no pudo ir ni a Filipinas. O sea, estábamos totalmente aislados. Sin embargo, con el presidente Elwin se da algo que es muy importante, que es la apertura de Chile al mundo, la reinserción en la comunidad internacional más bien, y el presidente Frey hace algo con mucha visión, con mucha visión, y que lo destaca mucho en su ponencia, que es la apertura comercial de Chile al resto del mundo, que es algo que hoy es reconocido en todos los foros internacionales. Y conversamos siempre de eso, y de hecho él me mencionó, y lo menciona en su intervención también, la importancia de Asia-Pacífico, por cierto. En su gobierno nos integramos a la PEC, pero también de países que no hemos visto muchas veces desde Chile. Y me mencionó a Indonesia. Y este año yo voy a tener una gira en el segundo semestre a India e Indonesia. Dos países en donde esperamos abrir mercados importantes para nuestro país. Indonesia es el cuarto país con más habitantes del mundo. La India el primero. Por lo tanto, el potencial que existe allí es tremendo. Y también hemos conversado a propósito de otra de sus grandes preocupaciones, que es la infraestructura. De hecho, él preside el Consejo de Infraestructura y hemos tenido reuniones, no, ahora Carlos Cruz, pero él es parte de, y hemos tenido varias reuniones con él a propósito de eso. Me voy a referir más en particular a ese punto. Y con la presidenta Bachelet, además, tenemos una profunda complicidad. Yo converso con ella permanentemente, prácticamente toda la semana, y muchas coincidencias. Así que esa relación con los expresidentes ha sido tremendamente enriquecedora. Y por eso esta conversación que se da acá, ojalá se pueda expandir y pueda llevarse a otros espacios. Es importante la gente que está aquí presente, pero cómo esta conversación va más allá de la gente que está aquí presente. Extraño a más estudiantes, aquí poder dialogar con más estudiantes también. Creo que eso es tremendamente relevante. Creo que un punto de convergencia de lo expresado por los expresidentes de Chile es que hay un horizonte común entre democracia y desarrollo. Y esto no es poco. Bien lo decía el presidente Santos, el expresidente Santos, a propósito de cómo la democracia está a la defensiva en el mundo. Y es que la democracia nos aporta reglas para dirimir nuestras diferencias de una manera pacífica, respetando los derechos de todas y todos. Y la meta del desarrollo supone alcanzar un nivel de bienestar para el conjunto de las personas que descansa en una economía que crece, que complejiza su matriz productiva y que distribuye de manera justa la riqueza que genera, creando así una sociedad integrada y cohesionada socialmente. El presidente Frey en su ponencia hace una cita al clásico libro de 1959 de Aníbal Pinto Santa Cruz, Chile, un caso de desarrollo frustrado. Y la parte que elige el presidente Frey para citar es que dice: los problemas de Chile no son del extranjero, sino son inherentes a Chile y tienen que ver con nuestra disposición a cambiar. A mí me gustaría recoger otra cita del prólogo, que me parece que es muy importante y anticipatoria. Recordemos que este fue escrito en 1959, pero me parece que en el contexto tanto nacional como mundial es una cita que debiéramos tener en cuenta. Dice: el segundo aspecto que queremos subrayar en este libro es el que se refiere a la gran contradicción del desenvolvimiento chileno.
Esto es la que se viene planteando desde antiguo, entre el ritmo deficiente de expansión de su economía y el desarrollo del sistema y la sociedad democrática. Tal contradicción ya la vislumbró don Francisco Antonio Encina a comienzos de siglo, pero no hay duda de que con el tiempo se ha venido agravando y quizás se aproxime a un punto de ruptura. Como lo anotamos en otras páginas, el desequilibrio tendrá que romperse o con una ampliación sustancial de la capacidad productiva y un progreso en la distribución del producto social, o por un ataque franco contra las condiciones de vida democrática que en esencia son incompatibles con una economía estancada. Desgraciadamente, el Chile de esa época se decantó por la segunda opción, por un ataque franco a las condiciones de vida democrática. Y creo que esto es importante porque hoy día en nuestro país la democracia la damos por sentado, y no lo está. Y tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla. Me parece en ese sentido muy orientador que los 4 expresidentes pongan en el centro de sus intervenciones la importancia de la democracia en el futuro de Chile. Tenemos camino avanzado en ese sentido. Hoy todas las fuerzas políticas, por lo menos las que tienen representación parlamentaria, dicen al menos estar comprometidas con las instituciones democráticas. Pero las instituciones hay que cuidarlas. El presidente Frey, si mal no recuerdo, lo menciona en su intervención que recoge el libro. Las instituciones muchas veces pareciera que no importan, pero son tremendamente importantes para el desarrollo de un país. En el ejemplo, en el libro ¿Por qué fracasan los países?, está muy bien retratado aquello. En septiembre del 2023, en la época en que se realizaron muchas de estas ponencias, porque hay varias que hacen referencia a la conmemoración de los 50 años del golpe, en el marco justamente de esta conmemoración invité a los 4 expresidentes a firmar un compromiso por la democracia. Me dijeron en ese momento que era ingenuo, que era muy difícil poner a 4 sectores distintos de la política chilena. Recordemos que hoy día estaba representada con el presidente Piñera la derecha, con el presidente Frey la democracia cristiana, con la presidenta Bachelet y el presidente Lagos lo que fue la concertación, también el presidente Frey, pero hoy día la democracia cristiana no forma parte del gobierno, entonces era difícil hacer esa síntesis. Y sin embargo, lo logramos y el presidente Piñera jugó un gran rol en eso. De hecho, terminamos de redactar el documento en conjunto, en mi oficina. Y creo que esa señal respecto del compromiso de la democracia, que yo creo que una de sus frustraciones fue no poder convencer a su sector político de que también lo firmara. Pero esa conciencia, más allá de la trifulca diaria de la política, es tremendamente relevante. Porque la acción política debe encauzarse siempre dentro de los procedimientos e instituciones de la democracia. El presidente Piñera lo recalcaba en su intervención. Nunca por la vía violenta, independiente de qué sector la justifique. Nunca por la vía violenta. Lamentablemente a nivel internacional, y Chile no está exento de ello, existen tendencias que discuten la importancia de la democracia. La presidenta Bachelet lo recalca mucho en su intervención, como también en la ciudadanía, no solamente en corrientes políticas en específico, sino también en la ciudadanía se ha perdido valor de la importancia de la democracia y fuerzas que con su acción la debilitan. Hoy día para algunos podría parecer tentador el renunciar a ciertas libertades propias de un Estado de Derecho y democrático para, por ejemplo, garantizar o tratar supuestamente de garantizar mayor seguridad en el corto plazo. Y en eso ponen como ejemplo otros países que están avanzando en esa dirección, en donde ya se han hecho modificaciones constitucionales para permanecer en el poder de manera permanente o de manera prolongada más allá de lo que su mandato original les establecía. El presidente Piñera recalcaba que el uso o abuso de las redes sociales y las encuestas semanales
y la preocupación por la encuesta semanal, cuántos puntos subo, cuántos puntos caigo y cómo caigo mejor, le ha hecho muy mal también a la democracia. Y creo que es importante que quienes tenemos responsabilidades de gobierno, pero por sobre todo de Estado, seamos capaces de mirar más allá de esa coyuntura semanal, de la tentación del like, de la tentación del retweet. Hoy día ustedes pueden revisar en redes sociales, hay muchos presidentes actualmente en ejercicio que están permanentemente peleando y discutiendo a través de redes sociales. Yo como diputado era muy bueno para eso. Como presidente he aprendido que las responsabilidades de mi cargo me obligan a tener también otra conducta respecto a estos temas. Porque soy el presidente de todos los chilenos y chilenas. Y esa conciencia se tiene que expresar. Y yo creo que los expresidentes, los 4 de quienes aprendí, tenían muy claro aquello. Una buena política, o más bien, muchos proyectos de desarrollo no se frustran porque falla la economía. Por cierto que es un factor tremendamente importante, pero se frustran porque falla la política y las instituciones. Por eso trabajar por una buena política y una democracia legitimada y fortalecida no solamente es fundamental para nuestros derechos y libertades, sino también para asegurar nuestro desarrollo. Y en esto los gringos tienen una frase que a mí me hace mucho sentido, que dice, democracy has to deliver. La democracia tiene que cumplir. Y hoy día uno de los problemas que tenemos es que la democracia y las instituciones no están cumpliendo con las expectativas de la ciudadanía. Y creo que el mejor ejemplo, que lo ponía Felipe Larraín, es el caso de la reforma de pensiones. 10 años, más de 10 años llevamos discutiendo una reforma del sistema de pensiones y aún no somos capaces de ponernos de acuerdo. Hoy día la reforma que nosotros presentamos como gobierno está en discusión en la Comisión de Trabajo del Senado y yo espero que las palabras del presidente Santos hayan hecho eco aquí. Yo sé que el presidente del Senado sí, pero también pienso en el senador Coloma, que me hacía algunos gestos que no pude identificar, pero que espero hayan sido de aprobación y de entusiasmo con las palabras del presidente Santos. En ese sentido hay esperanza. El que hayamos logrado en conjunto con el senador García, con la mesa del Senado, con la mesa de la Cámara, un acuerdo, y antes con el senador Coloma y con el diputado Mirosevich como presidentes de ambas cámaras, un acuerdo de un fast track en materia de leyes de seguridad y hoy día un fast track en materias de pacto fiscal, es tremendamente relevante porque significa que hay espacios institucionales en los cuales es posible que la política, independiente de las diferencias contingentes, se ponga de acuerdo. En seguridad hemos avanzado mucho en actualizar la institucionalidad que estaba muy por detrás de cómo había avanzado el crimen organizado. En materia fiscal tenemos que hacer lo mismo, modernizar nuestras instituciones. Por eso es importante que avancemos en esa dirección. Si no me equivoco, Felipe Larraín en su prólogo mencionaba, el presidente Frey mencionaba los problemas que implican cuando hay una baja en la calificación de riesgo por parte de las agencias que evalúan, en este caso Fitch. Y Chile tuvo una baja en la calificación de riesgo en el último tiempo y va a haber una nueva evaluación pronto. Y cuando fue esta baja en la evaluación de riesgo, todos pusieron el grito en el cielo, pero no leyeron las razones por las cuales se bajó la evaluación de riesgo. Y las razones principales expresadas por la agencia eran la falta de consenso político. La falta de consenso político respecto, en particular, a las reformas más importantes. Por lo tanto, es muy relevante que seamos capaces de lograr ese consenso. Y por eso hemos insistido tanto y también modificado nuestras posiciones originales. Hay algunos que plantean que aquello es una voltereta. La política, y esto reitero algo que dije en ENADE, la política no es para fanáticos. El que crea que en política va a conseguir el 100% de sus aspiraciones, implica, lo que deja entrever esa posición, es que no está dispuesto a dejarse convencer por argumentos que te entregue tu interlocutor y que por lo tanto cree, como decía el presidente Lagos, que su verdad es única.
Y eso es incompatible con la democracia y la va erosionando de a poco. Por eso es importante que todos seamos capaces de ceder en nuestras posiciones originales y llegar a consensos. Yo espero que este sea el año en que finalmente lo logremos en el Congreso. Una buena política es aquella que se funda sobre la base de un pacto social justo, en donde las personas perciben que existe solidaridad recíproca, sentido de comunidad y cohesión social, que la presidenta Bachelet pone mucho énfasis en su intervención. Son condiciones básicas de democracias estables y vías exitosas al desarrollo. Ahora, la pregunta clave: ¿podemos alcanzar el desarrollo en 2050? Pienso que si fuéramos capaces de ponernos de acuerdo en torno a un conjunto de políticas públicas clave y las tratáramos como políticas de Estado, tendríamos gran parte del recorrido realizado. La cita a la que hacía alusión Felipe Larraín respecto de la presentación del expresidente Lagos. Cito: ponerse de acuerdo en un ámbito de tareas concretas de aquí a los próximos 10 años. Vi que el presidente Lagos andaba, en su intervención, cuando habla desde acá, estaba con un libro verde, que no sé si lo vieron, pero era el libro que hizo con Óscar Landerreche respecto de pensar a Chile al 2030. Me imagino que debe haber sido del año 2000 aproximadamente. Es interesante leerlo también, en donde se invita a varias personas también a escribir. Y es que independiente del color político del gobierno en ejercicio, debiéramos ser capaces como país de persistir en esos objetivos. Y permítanme aventurar algunos de ellos. Voy a mencionar 4 grandes ejes. 1, industrialización y modelo de desarrollo. Acá hay algo que todos los expresidentes mencionan y que me parece clave y que hemos logrado, no sin esfuerzo, pero de una manera que es virtuosa en Chile y que el presidente Santos la destacaba respecto a la convergencia de diferentes sectores políticos en generar políticas de Estado. En materia de energía, las energías renovables no convencionales, por ejemplo. En materia de hidrógeno verde, hoy día tenemos un comité de hidrógeno verde presidido por la expresidenta Bachelet, en donde participa activamente el exministro de Energía del presidente Piñera, el ministro Llobet, que presentó además 50 medidas hace cerca de 2 semanas respecto a la industria del hidrógeno verde para poder sacarla adelante y aprovechar la ventana de oportunidad que tiene Chile justamente por las energías renovables no convencionales. Miren ustedes cómo se vinculan estos temas. Chucha, perdón. Había vaso. Y esto, no, da lo mismo. Sí, el celular se me quedó, pero quiero mostrarles un ejemplo. Ayer le mandaba al ministro Grau la siguiente noticia. Compañía japonesa invertirá $114 millones en HIF. HIF es la primera planta que ya está produciendo y de hecho ya envió a Inglaterra barcos hidrógeno verde en la región de Magallanes. Y tenemos hoy día varios proyectos para poder sacar adelante esta industria. Y eso es una política de Estado. Y espero que seamos capaces de sostenerla. La Estrategia Nacional del Litio, que fue muy cuestionada por sectores empresariales chilenos en su momento, ha suscitado un tremendo interés por parte de inversores privados, porque es una colaboración público-privada, en donde el Estado juega un rol importante, en donde mantenemos la declaración del litio como mineral no metálico no concesible, pero en donde la colaboración público-privada es fundamental y en donde además se establece un aspecto que también es muy importante de cara a las responsabilidades que tenemos con el mundo, que es la protección de los salares y la investigación. Ahora voy a ir a Alemania después de la cuenta pública y vamos a firmar un convenio con el canciller Scholz, Olaf Scholz, justamente en relación con el litio. Hace poco firmamos uno con Ursula von der Leyen de la Unión Europea. Entonces ahí hay políticas de Estado y una oportunidad tremenda, lo decía el presidente Santos. La transición energética en el mundo, para la transición energética en el mundo, Chile es clave, porque tenemos las principales reservas de litio, porque tenemos las principales reservas de cobre, porque podemos
constituirnos como uno de los principales productores de hidrógeno verde en el mundo, y a partir de ahí también mejorar la complejidad o aumentar la complejidad de nuestro sistema productivo, con encadenamiento productivo, con transferencia tecnológica, vinculando a nuestras universidades. El rol de nuestras universidades es clave en esto. Y también otorgando empleo de calidad. Y ahí me paso al siguiente punto. Si el primero era modelo de desarrollo, industria, el segundo es sin lugar a dudas, y algo que mencionan también no solamente los expresidentes, sino también los comentaristas de las ponencias, educación. Y en materia de educación, a mí me gustaría centrarlo en dos temas. Uno, inteligencia artificial. Inteligencia artificial, que es una revolución cuántica respecto de cómo hemos entendido la adquisición de conocimiento. No me acuerdo en qué comentario se decía, se mencionaba esto, pero el hecho de que las máquinas, cuando aprenden algo, inmediatamente lo comparten entre todas las máquinas. O sea, cuando una aprende algo, inmediatamente queda establecido para todas. A diferencia del ser humano, que cuando aprende algo tiene que, primero, la disposición de compartirlo, que no siempre es obvia. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de las vacunas, que es complejo. Pero después enseñarlo, que es tremendamente complejo. Entonces, la inteligencia artificial avanza mucho más rápido. Y eso va a modificar inevitablemente el cómo se enseña también en los colegios. Si ya hoy día, cuando yo estudié, que no fue hace tanto tiempo, cuando yo estudié, en la universidad no existían celulares con internet. Hace no tanto tiempo. Hoy día todo el mundo, para mí es a veces desesperante caminar por cualquier lado porque todo el mundo tiene un celular con foto y están en todas partes parando con la foto, y todos tienen internet en el celular, en todas partes, salvo quizás en algunos sectores rurales. Por lo tanto, para el profesor es un tremendo desafío, y la formación de profesores tiene que adecuarse a aquello, y la interacción en la sala de clases tiene que adecuarse a aquello, y ahí tenemos un tremendo desafío. Y el otro, que tomo algo que decía Josep Ramos en su intervención, es el vínculo con la educación técnica. En Chile hemos puesto mucho énfasis durante las últimas décadas en la educación universitaria profesional, pero poco en la educación técnica, y tenemos un problema respecto de la proporción de profesionales y técnicos. Hoy día estamos sacando mucho más abogados de los que se necesitan, y de hecho eso ha generado, por dar un ejemplo de profesión de lo que estudié, mucho más de lo que se necesita, por lo tanto precarizando esas carreras y frustrando los sueños de miles de estudiantes que fueron a la universidad con esta promesa meritocrática. Y sin embargo lo que más se necesita son carreras técnicas, que parecieran tener una suerte de mal prestigio, una cuestión como de estatus mal entendido, pero que hoy día tienen mejores salarios que estas carreras profesionales. Entonces, ahí, y en particular el vínculo con los TP, los liceos técnicos profesionales, es fundamental, y tenemos que poner un nuevo centro, y esto lo hemos estado discutiendo con el ministro Cataldo. Entonces, modelo de desarrollo centrado en la transición energética del mundo, no solo de Chile. 2, educación. 3, protección social. La protección social es clave, y en Chile todavía estamos al debe. El presidente Lagos en su exposición menciona el auge, que fue tremendamente importante y en su momento tremendamente resistido, tanto por el gremio del colegio médico en la época, como también por otros actores de la política. Y sin embargo, hoy día, auge pasado a GES es parte esencial del sistema de salud. Acabamos de aprobar la ley corta de ISAPRES, que una de las virtudes que tiene es el fortalecimiento de FONASA a partir de la posibilidad de contratos de seguros complementarios para FONASA. Ahí hay un desafío tremendo respecto a la protección social. Hoy día el 84% aproximadamente de los chilenos estamos en FONASA. Y ahí hay un desafío tremendo, lo conversaba ayer con la ministra Aguilera, donde tenemos que poner mucho énfasis, pero no solo en eso, sino también en la protección social, por ejemplo, para
las personas con capacidades diferentes o con discapacidad. Inauguraba hace poquito en Rancagua el Centro Teletón, que no se imaginan, en conjunto con el sector privado, y no se imaginan cómo esos hitos le cambian la vida a miles de familias. Y una cosa que nosotros estamos haciendo desde el gobierno es sentando las bases de un sistema nacional de cuidados, que en la línea de lo que fue el Chile Crece Contigo, aspira a, primero, reconocer el trabajo de cuidados, que es un trabajo no remunerado que principalmente realizan las mujeres en Chile y que entrega un tremendo porcentaje del PIB chileno y que sostiene la sociedad. Sin las personas que cuidan, hay muchos que no podrían trabajar. Entonces, reconocer la labor de cuidados, valorizar la labor de cuidados y socializar la labor de cuidados es tremendamente importante. Después me voy a referir brevemente como concepto a qué es lo que significa aquello. Entonces, protección social. Hay ciertos, y esto ha sido muy discutido y ha sido parte del debate en los últimos años, pero desde mi perspectiva, hay ciertos aspectos de la vida en comunidad que no debieran ser objeto de negocio, sino que debieran entenderse como derechos que pueden ser provistos por instituciones públicas o privadas, pero que deben ser espacios comunes en la esfera, como el Michael Walzer, en su libro Las esferas de la justicia, si mal no recuerdo, hacía referencia justamente a esto. La educación, la salud, las pensiones. Y por último, el cuarto punto, delincuencia, que hoy día es quizás de lo más relevante o de las preocupaciones mayores de la ciudadanía. Ahí hacía una alusión bien importante el presidente Santos, que yo pido que se escuche por los diferentes sectores políticos y particularmente si esto, veo que está nuestra prensa nacional acá, que ojalá esto se reproduzca. Cuando se aborda la seguridad solamente de la perspectiva de un mayor punitivismo, muchas veces le hacemos un favor a el crimen organizado y no solucionamos el problema de fondo. La delincuencia hay que abordarla fortaleciendo las policías, en eso hemos avanzado. Ustedes pueden escuchar la locución del general director de Carabineros en la actividad que realizamos en Cerrillos esta semana, respecto de cómo se han fortalecido las policías en los últimos años, la actualización de nuestras normas penales y nuestras instituciones, pero también, y otro elemento que es fundamental para el combate a la delincuencia, pero del que se habla mucho menos, porque quizá el temor genera mucho más rating, pero que es la cohesión social. Y por eso una de las cosas de las que yo como presidente estoy convencido es que tenemos que invertir mucho más en cultura y en deporte. En cultura y en deporte. Porque barrios en donde logramos recuperar los espacios públicos, cultura, deporte y educación, pero con estos ámbitos, son barrios en donde la gente se conoce más, barrios más organizados y por ende barrios más seguros. Uno de los problemas que genera el miedo, lo decía el presidente Santos, en Chile existe una percepción de inseguridad que es de las mayores del mundo. Y Chile no es de los países más inseguros del mundo. Pero el problema de la percepción de inseguridad tenemos que tomarla muy en serio, porque la sola percepción respecto a la inseguridad genera de por sí una limitación en el ejercicio de derechos que son fundamentales. Por eso yo afirmo sin ningún tipo de remilgo que sin seguridad no hay libertad. Y por eso la seguridad es una prioridad para este gobierno, desde la perspectiva que estoy planteando. El fortalecimiento de las policías, la eficacia de la persecución del delito y también, no pero también, y también la cohesión social a través de la cultura, el deporte y la educación. Eso es parte esencial de nuestra visión de sociedad. Y todo esto, estos 4 puntos, en modelo de desarrollo una cuestión muy importante es infraestructura. La infraestructura es habilitante para que este modelo de desarrollo sea posible. El presidente Frey lo toma mucho en su intervención. En esto, la infraestructura en torno al agua, desaladoras, embalses, canales de regadío, la infraestructura en torno a puertos, el canal bioceánico que estamos avanzando, en donde es un acto concreto de integración latinoamericana entre Paraguay, Argentina, Chile, en el norte, en donde
tenemos que tener una ampliación del puerto de Iquique y Tocopilla, la conectividad vía trenes y carreteras, la doble vía en Chacao, o sea, la doble vía en Chiloé, los trenes, ahora se acaba de retomar el tren a Temuco, el tren entre Yanquihue y Puerto Montt, bueno, todos los ramales que estamos recuperando, etcétera. Los aeropuertos, el aeropuerto de Torquemada en la quinta región, que era de las pocas regiones que no tenía aeropuerto, etcétera. Entonces, ahí hay desafíos concretos, los he planteado en 4 dimensiones: modelo de desarrollo, educación, protección social y delincuencia. Seguridad, más bien. Una de las cosas que decía el presidente Frei en su intervención es que Chile no tiene metas, que hoy día no hay metas. Permítame discrepar de esa afirmación. Yo he puesto metas bien concretas y las comentábamos. Está Karen Tal acá, que ofició de anfitriona en la última ENADE. Puse metas muy concretas para nuestro gobierno. Crear 760.000 empleos, hemos creado ya 470.000. Podremos discutir, me interesa en algún momento quizás juntarnos con Felipe y poder discutir esas cifras, porque en su introducción había, yo lo anoté de hecho, me pareció pesimismo exagerado, en una visión pesimista de la economía que creo que no me cabe ninguna duda que podemos acercarnos. Yo quizás desde mi rol estoy más optimista, pero creo que podemos acercar posiciones si es que lo hacemos en torno a datos, no solamente percepciones. Crear 760.000 empleos, reducir la informalidad de los empleos, reducir la informalidad a un 25%, construir 260.000 viviendas, que lo vamos a lograr. El presidente Lagos en su intervención decía que si Chile en sus periodos presidenciales construyeran 250.000 viviendas, estaríamos bien. Nosotros vamos a construir 260.000 y le vamos a dejar en construcción por lo menos 100.000 al próximo gobierno. Y esto es tremendamente importante. Y me alegro, un pequeño dato. Me alegra que Felipe, esto no lo hago de un ánimo pendenciero, sino porque creo que es importante. Me alegra que ya hayas ajustado tus cifras de expectativas de crecimiento al alza, porque en la introducción del libro hoy día nos dijo 2,5. En la introducción del libro decía entre 1.25 y 2.25. Entonces veo que ya se actualizó al 2,5 y yo le invito a actualizarla a un poquito más arriba. Y los vamos a sorprender en esto, porque el crecimiento efectivamente es tremendamente importante. Crecer, y yo me revelo frente a las proyecciones que dicen que Chile puede crecer o va a crecer en la próxima década, no durante nuestro gobierno, en la próxima década a tasas cercanas al 2%. Chile puede mucho más que eso. Y por eso el pacto fiscal es importante. Uno de los proyectos del pacto fiscal es no solamente la creación de la Banca Nacional del Desarrollo, está Stephanie Griffith-Jones por ahí, que ha sido una gran impulsora de aquello desde la academia, hoy día está en el Banco Central. La actualización del Servicio de Evaluación Ambiental, sino también la Ley de Permisos Sectoriales, que todos la mencionan, todos los expresidentes la mencionan acá, y nosotros como gobierno presentamos una ley que ya fue aprobada unánimemente en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y que, en conjunto con el senador García y la diputada Cariola, nos comprometimos a sacarla antes de septiembre, antes de la elaboración presupuestaria. Que su objetivo es reducir en un promedio de 30% el tiempo con el que se otorgan los permisos y dar mayor certeza jurídica a los proyectos de inversión de que no van a cambiar las reglas del juego en el camino. Eso es tremendamente importante para inversiones grandes de largo plazo, como la minería o, por ejemplo, el hidrógeno verde. Las líneas base de la evaluación ambiental no pueden cambiar en el camino. Entonces, estamos abordando, y yo estoy convencido, pero convencidísimo, que Chile puede más y que tenemos las oportunidades y las condiciones para hacerlo. Eso requiere también mejorar el clima de confianza entre los diferentes actores. Nosotros no hemos tenido una relación fácil con el sector privado, lo sabe Karen. Hemos tenido una relación más bien distante y difícil entre gobierno y gran empresariado. Pero yo estoy convencido de que es necesario, y por eso mi discurso en la ENADE apuntó en esa dirección, a mejorar esa relación, porque la colaboración público-privada
es la que va a generar el crecimiento en Chile, pero para eso se requiere confianza, y la confianza es un intangible que cuesta mucho construirlo. Las inversiones, el mejorar las inversiones en Chile, la inversión extranjera viene mejorando hace tiempo y nuestro gobierno ha crecido, pero la inversión nacional está estancada. Y ahí para mejorarla se requiere, por cierto, una institucionalidad más robusta, pero también confianza, y esa confianza tenemos que generarla entre todos y todas. Termino con un concepto. Todo esto se engloba, yo diría, en dos cuestiones fundamentales. Desde por lo menos una perspectiva de un gobierno progresista como el que tengo el honor de encabezar, que es que el lugar donde uno nace no determina el lugar donde uno muere, y que por lo tanto el poder mejorar la posición social y las condiciones materiales de vida a lo largo de la vida sea más bien la regla que la excepción, y eso es principalmente a través de la educación. Y en segundo lugar, que los aspectos inexorables de la vida, los padecimientos inexorables de la vida, como son la enfermedad y la vejez, y algo que no es padecimiento, pero que también es importante para nuestra reproducción, que es la crianza, se entiendan como dimensiones compartidas y no individuales o solamente al nivel de la familia, sino que se tienen que abordar con un colchón común. Y ahí la protección social, que era uno de los puntos que ponía como ejes del desarrollo, es tremendamente fundamental. Chile tiene sin lugar a dudas mucho que aprender de sus expresidentes, de quienes aún están vivos y de quienes han fallecido, y de su historia larga. Para pensar el futuro es importante conocer nuestra historia, también para no repetir los errores que hemos cometido en el pasado y los momentos trágicos que hemos vivido en el pasado. Y es que Chile, como bien decía el presidente Santos, en Chile no podemos caer en el mal de Adán, de pensar de que Chile comienza con cada nuevo gobierno. Y eso mi generación, creo, lo ha aprendido por la experiencia que hemos tenido en estos 2 años. Somos una larga posta que hoy día, y en esto concuerdo con lo que decía el expresidente Piñera, tiene una serie de desafíos que constituyen tremendas oportunidades. Y yo estoy optimista respecto al futuro inmediato y de largo plazo de Chile. Para eso, para que esto se concrete, tenemos que ser capaces también de que la institucionalidad, y en particular quienes estamos en política, seamos capaces de ponernos de acuerdo. Estos son los desafíos que tenemos en nuestra patria, no me cabe ninguna duda que podemos lograrlo, y muchas gracias por esta instancia para discutirlo.